proseguimos con los tutoriales. Ahora vamos a crear una lista interactiva, implementando lo que en React Native llaman flat list. Flat list nos permite ingresar, por ejemplo, varios elementos de las imágenes que acabamos de crear, por ejemplo esta. Se los vamos a mostrar. Aquí tienen una forma de uso simple que vamos a probar. Ellos explican aquí los beneficios de su uso. Permite cargar elementos en tiempo real, haciendo por ejemplo un scroll infinito, que va cargando los elementos a medida que uno va haciendo scroll. O sea, vamos a colocarlo aquí, nuestra primera página. Y para poder usarlo, por supuesto, debemos importarlo, ¿no? Si no nos daría un error. Entonces, vamos a probarlo. Y bueno, aquí arriba tenemos nuestra lista. Entonces, ¿qué vamos a colocar ahí? Podemos colocar, por ejemplo, imágenes externas. Vamos a colocar por aquí. Vamos a crear mejor un elemento del tipo JSON. Los elementos del tipo JSON son variables que tienen la forma de un objeto de JavaScript. Por ejemplo, vamos a crear una lista que va a tener esta forma, ¿verdad? Mejor vamos a hacer un arreglo que va a contener varios elementos, por ejemplo, que tengan texto, que es lo que necesitamos. Imagen 1, por ejemplo. Y que tenga, por ejemplo, el URL de la imagen, que sería, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Podríamos crear muchos más. Vamos a crear varios. Vamos a crear, por ejemplo, uno que tenga Spider-Man. Poner aquí Batman. Vamos a poner aquí Tesla, por ejemplo. Yo creo que con 3 estamos bien. Entonces, si utilizamos esta lista, la colocamos en nuestro state, ponemos aquí la lista, podremos colocar aquí la data de esta flat list. Ponemos aquí this.state, lista para que agarre lo que acabamos de guardar, esta lista que guardamos aquí, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos este ítem, utilizaríamos no este key que nos está dando
este elemento, sino este texto que querríamos agarrar, por ejemplo. Entonces pondríamos, en vez de key, pondríamos texto. Y aquí tenemos Batman, Spider-Man y Tesla. Bueno, aquí nos da un warning y nos dice que nos faltan los keys. Los keys son necesarios para enumerar los elementos de la lista, ¿no? Entonces ponemos aquí key 1 y nosotros ponemos los números consecutivos. Serían key 2, key 3. Y ahí no nos daría el warning. Expected string. Espera, en vez de número, espera un elemento del tipo string. O sea, no número, sino texto. Entonces creo que así sí va a funcionar. Vamos a ver. Ahora sí, nos da el warning. Entonces ahora vamos a poner esto de una mejor manera. ¿Cómo? Bueno, ya tenemos este elemento que nos da una imagen y un texto. Entonces lo podemos utilizar. ¿Cómo? Bueno, en vez de colocar aquí este texto, podríamos poner imagen externa, el que creamos nosotros. Y pondríamos esto de la siguiente manera. El texto y la URL de la imagen lo colocaríamos como item.text. Item. Y lo tenemos. URL. No sería texto y otro URL, pero en vez de text sería texto. Y el otro sería item.url. Hay que envolverlo en sus respectivas llaves para que no dé el error. Entonces cuando lo carguemos, itme, perdón. En vez de itme sería item. Y aquí tenemos las tres imágenes que colocamos, ¿verdad? En nuestra lista. Entonces podemos ponerles, aquí como se está solapando con la cabecera de la hora, entonces podemos darle aquí un margen arriba para que no nos ocurra eso. Ponemos aquí un margin top de 25 píxeles. Y aquí tenemos eso más bonito. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que esto se viera mejor? Bueno, podríamos ponerle aquí una imagen externa. Por ejemplo, un mejor estilo. Sería, por ejemplo, la imagen a esta vista, por ejemplo. Podemos crear aquí, por ejemplo, color blanco de fondo, border negro o gris. Y ahora con cambiar nada más uno, ya nos cambian todos, ¿ven? Todos, ¿ven? Entonces no tendríamos que cambiar uno por uno. Como aquí que lo ponga todo en el centro.
Ponemos esto más pequeño. Y un margen al fondo de 2 píxeles. Vamos para ver qué tal se ve mejor. Tenemos una lista con los elementos que definimos en un objeto del tipo JSON. Que tenemos aquí, que es esta lista, en el cual definimos un arreglo, que con este corchete así, y con esta llave definimos cada elemento que forma parte de esa lista de elementos, separados por una coma. Y le colocamos su key para enumerarlos, y así él coloca una lista de una forma ordenada. Bueno, esta lista la podemos colocar, también la podemos colocar en internet. Entonces así podemos hacer que los usuarios reciban, por ejemplo, noticias, reciban, por ejemplo, las clases de un gimnasio actualizadas, reciban, por ejemplo, lecturas de horóscopo. Entonces eso se puede hacer con servicios gratuitos de, por ejemplo, hosting de JSON gratuito. Uno de ellos es JSON Base. Es muy fácil de usar, nos permite guardar un JSON en la nube y poder editarlo después. Se puede utilizar la cuenta de Twitter para iniciar sesión en ella, después de que la autorices, por supuesto. Y al crear un nuevo JSON, podemos utilizar exactamente lo que estamos utilizando en nuestra aplicación. Hacer elementos parecidos a esto para tener, por ejemplo, nuestras noticias del día. Entonces creamos, por ejemplo, un elemento texto. Y todos los elementos tienen que tener comillas dobles para que funcione. Si no tiene comillas dobles no va a funcionar. Entonces colocamos aquí nuevo Tesla rojo. Vamos aquí URL. Tenemos por ejemplo aquí el que habíamos tenido antes. Y al guardarlo, vamos a obtener aquí una dirección de nuestro JSON, que a nosotros utilizarla podemos ver una información que ingresamos. Entonces, agarramos esta dirección y la podemos utilizar con una función llamada fetch. Esta función fetch nos permitirá llamar a esa dirección web como una petición y al obtenerla, luego de obtener ese JSON, then vamos a una función interna que va a tener como parámetro esa respuesta. Ya, disculpa. No entiendo qué pasó aquí. Ya entendí. Disculpa. Él va a tener una respuesta, ¿verdad? Pero esa respuesta hay que convertirla a JSON. Esto es un procedimiento que hay que hacerlo siempre
Si se copia, así exactamente, funcionará. Entonces, finalmente, luego de convertirlo, llevamos a otra función final en la que podremos observar que si ponemos aquí un parámetro JSON, que va a ser nuestro archivo que hemos creado aquí, este mismo, podremos revisarlo haciendo un debug. Por supuesto, tendríamos que llamar aquí la función. Vamos aquí, cargar elementos. Ay, perdón. Tenemos que poner aquí this. Cargar elementos. Que va a ser llamar a esta función que tiene el fetch de nuestro objeto JSON, que sería este que está aquí. Entonces aquí tenemos la impresión de lo que hemos colocado. Entonces vamos a colocarlo, supongamos que queramos editarlo desde la nube y los usuarios se enteren de la nueva noticia. Entonces, editamos aquí nuestro archivo, hacemos un arreglo y decimos que ahora hay un nuevo Tesla, pero azul. Tesla azul. Y vamos aquí y buscamos un Tesla azul. Bueno, aquí ya teníamos uno, de igual manera. Aquí el Tesla azul. Pegamos aquí. Bueno, aquí podemos ponerlo mejor encapsulado. Vamos a poner una variable padre que se llame noticias. Que va a ser quien contiene todo esto. No olvidemos las comillas dobles. Y bueno, al guardar, entonces él va a obtener esta nueva información de nuestra app. Al cargarla, la va a obtener aquí. Noticias. Y él tiene las dos noticias. Nuevo Tesla rojo después, nuevo Tesla azul. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Vamos a ir a nuestro cargar elementos. Y vamos a decir que esta lista ahora va a ser, vamos a ponerla en blanco para que cuando lo carguemos aquí, vamos a tener así en blanco, sin nada. Entonces, nosotros vamos a ir a esta función y vamos a colocar dentro de ella el estado lista que teníamos aquí antes como lo que tenemos aquí adentro, que son las noticias, ¿verdad? Si podemos ver aquí adentro, las noticias son las que tienen lo que nosotros necesitamos. Entonces va a ser json.noticias. Cuando carguemos,
Vamos a ver. Disculpe. Perdón. Aquí se perdió esta variable porque estamos dentro de una función fetch. Nosotros tenemos que declararlo de esta manera para poder tener acceso a ella. Entonces aquí podemos ver, esta es la roja, esta es la azul. Entonces él nos dijo que nos faltó el key. Entonces simplemente aquí podemos editar y poner nuestros keys enumerados para que él pueda hacer su lista bien distribuida. Si guardamos aquí y colocamos por ejemplo una tercera noticia, salió un Tesla amarillo. Nuevo Tesla amarillo. Tenemos este Tesla amarillo. Colocamos aquí. Guardamos. Y si lo guardamos y nuestros usuarios de nuestro app están viendo las noticias, colocamos esto aquí 3, perdón, para que no nos dé error. Ellos al cargar el app de nuevo van a observar que hay una nueva noticia de que hay un Tesla amarillo. La imagen no quiere cargar. Vamos a observar esta imagen. Entonces, ya que nuestros usuarios se quejaron de que no ven la imagen del Tesla amarillo, colocamos aquí, guardamos. Cuando ellos carguen de nuevo, van a poder observar que nosotros arreglamos la imagen. Supongamos que quisiéramos agregar un nuevo elemento, por ejemplo, la fecha. Vamos a agregar aquí un nuevo elemento llamado fecha. De ahí, por ejemplo, primero de diciembre, de enero de 2018. Este. Guardamos. Entonces, aquí en nuestra aplicación podremos agregar un nuevo elemento llamado fecha, ¿verdad? Que sería el ítem que ingresamos aquí para tener nuestra fecha.
dentro de nuestra imagen externa, nuestra clase que hemos creado, creamos un nuevo elemento que se llama fecha. Podemos intentar un elemento sin fecha. Bueno, por ejemplo, vamos a eliminarle la última de la noticia, la fecha. Ups. Guardamos aquí. Eso es lo más interesante del asunto, que podemos guardar este archivo, editarlo, y nuestros usuarios van a obtener las noticias en tiempo real. Si por ejemplo ponemos una nueva noticia aquí, de que hay por ejemplo nuevo Toyota, agregamos ahora unos Toyotas, vamos a nuestras noticias, nuestro JSON, colocamos un nuevo key 4, un texto que sea por ejemplo nuevo Toyota, y colocamos la imagen que acabamos de observar aquí. Entonces guardamos, y nuestros usuarios, sin instalar un nuevo app, simplemente cargan y van a observar la nueva noticia. Nuevo Toyota, observen. Bueno, para proceder a agregar la fecha, vamos a agregarle también la fecha del 15. Seguimos con la fecha. Entonces, en vez de agarrar la propiedad, la propiedad que nos llega aquí de texto, estamos poniendo aquí fecha. Y finalmente al estado, al state, le agregamos el nuevo elemento fecha. Le agregamos esta referencia que acabamos de crear aquí. Creamos aquí, cambiamos el valor aquí, se lo asignamos aquí al nuevo estado. Y finalmente se lo podemos agregar aquí, debajo del texto se lo podemos colocar. Ponemos aquí fecha. Y se lo ponemos de color gris. Para que no se vea tan feo los dos. Y cuando cargamos, vamos a ver que tenemos la fecha que habíamos escrito aquí, en nuestro archivo JSON en la nube. Entonces desde la nube estamos teniendo acceso a información que nosotros podemos editar en tiempo real. Y así nuestros usuarios podrán tener acceso a información de noticias o clases o hasta de portafolio, conciertos, eventos, y todo desde la nube. Este es el fin de este tutorial. Espero que les haya gustado.